Muchas gracias a todas las personas que nos seguís, a todas las personas que nos estáis viendo, que nos alentáis a que sigamos haciendo este tipo de entrevistas que nos dan esperanza, nos abren la mente. Además de a vosotros, quería hacer un especial agradecimiento a María Paulina Bayona. Ella es psicóloga, es la representante de Fundación ICLOI para Colombia y ha sido la procesadora, intermediaria, facilitadora de que podamos hoy tener a un invitado muy especial. Es el doctor Ernesto Samper Pizano. Buenos días o buenas noches, doctor Samper. ¿Cómo Buenos está? días. Buenas tardes para todos ustedes aquí desde Colombia, desde Bogotá. Bueno, tenemos que deciros que el doctor Samper fue presidente de Colombia en 1994 y que luego fue secretario general de UNASUR. Él, gran parte de su vida la ha dedicado a la política. Cuando él era senador, tuvo un atentado en el aeropuerto del Dorado, en Bogotá. Sufrió 13 disparos, de los cuales solo le pudieron quitar 9, y estuvo muy grave y tuvo una experiencia difícil de encuadrar en la mente y que, por favor, le brindamos a que nos la cuente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que escuchan están viendo o escuchando esta grabación. Efectivamente, como se ha señalado, el 3 de marzo de 1989, en desarrollo de la campaña, mi primera campaña por la presidencia de Colombia, llegué al aeropuerto y en circunstancias bastante difíciles en ese momento, pues recibí 13 impactos de bala que me tuvieron casi que más del otro lado que de este lado, entre la vida y la muerte. Gracias a la acción intrépida y oportuna de mi mujer, pude llegar a la clínica más cercana al aeropuerto cuando habían transcurrido 17 minutos del atentado y apenas tenía 5 minutos de vida o de sangre para vivir. Inmediatamente fui llevado al quirófano. Estuve en el quirófano alrededor de unas 9 horas, durante las cuales me lograron estabilizar, como ya se señalaba aquí, sacar 9 proyectiles de los 13 que había recibido, y luego entré directamente a cuidados intensivos. Mis posibilidades inmediatas de vida estaban calculadas entre un 5 y un 10%, porque lamentablemente en las siguientes horas me infecté, tuve una falla multisistémica, es decir, se comprometieron los distintos órganos vitales, y en esos días tan dramáticos, que no fueron los días inmediatamente siguientes al atentado, sino quizás unos 5 o 6 que duró la infección en avanzar, pues viví una serie de situaciones que yo comparto, no solamente porque creo que para mucha gente que ha vivido situaciones parecidas o que podría vivirlas, pueden ser útiles, sino que para mí mismo es importante compartirlas, porque es una forma de terapia que me permite de alguna manera recordar que ese episodio forma parte de mi vida y que la mejor manera de manejarlo no es rehuyéndolo, sino enfrentándolo, recordándolo y compartiéndolo, como lo hago esta tarde. Por eso
no me ha costado ningún trabajo aceptar esta invitación, porque repito, con las personas que crea que puedan ser de utilidad mis experiencias, pues estoy dispuesto a compartirlas. El episodio comenzó a desarrollarse cuando llevaba 5 o 6 días. Yo prácticamente estaba no totalmente anestesiado en la UCI, porque el médico que me atendía era partidario de que dejaran un nivel de conciencia en los pacientes que ellos pudieran utilizar para aportar lucha y energía de vida a su propia recuperación. Por eso quizás tengo la fortuna de tener unos recuerdos no totalmente nítidos, pero sí muy firmes sobre lo que viví durante esos días. El primero de ellos quizás fue una especie de desdoblamiento, porque en algún momento yo me di cuenta de que estaba por fuera de mi cuerpo y desde una esquina de la habitación donde estaba recluido veía lo que estaban haciendo los médicos para salvarme. Fue una cuestión bastante fugaz, pero recuerdo perfectamente esto. Recuerdo también que cuando me llevaron al quirófano, me llevaron varias veces porque la infección no cedía y tenían que abrirme y volverme a cerrar. Tengo el recuerdo del quirófano como un jardín, quizás por que los médicos estaban todos con sus uniformes verdes o por la luz, pero yo tenía un recuerdo de un jardín, que era un recuerdo placentero, como si estuviera en un jardín, con la paz y la quietud que produce un jardín. Y luego, quizás en el momento más difícil, mi papá me había contado que cuando se iba a morir mi abuelo, que era mi abuelo, que era su papá, pues lo había llamado y le había dicho: mi hijo, yo me voy a morir esta noche o me voy a morir hoy, porque anoche vi a mi papá, o sea, mi bisabuelo, que estaba en una colina y los dos separados por un valle profundo. Yo estaba en otra colina, pero sentí que me estaba llamando mi papá, o sea, mi bisabuelo. Y me contaba mi padre que en ese momento, sin quitarle la mirada a mi abuelo, dejó de mirarlo. Es decir, sintió que ya se había ido porque perdió el calor y el enfoque y el brillo de su mirada. Esa noche, una de las noches más duras de mi infección, yo sentí que mi abuelo y mi papá estaban en la colina que me habían mencionado y me estaban llamando para que fuera a reunirme con ellos. No tuve miedo de atravesar el valle que nos separaba, ni tampoco sentí miedo de que me tenía que ir con ellos. Simple y sencillamente tomé la decisión de acompañarlos y de ir al sitio donde me estaban ellos llamando. En ese momento llegó mi hijo mayor, que vivía por fuera. Me agarró una mano y me dijo: tranquilo, tranquilo viejo, que de esta salimos. Y fue como si me hubieran tirado un ancla a la vida, porque en ese momento reaccioné rápidamente y me di cuenta de que tenía que luchar por mi vida y por mi familia y por la gente que estaba rodeándome en ese momento de dificultades. Cuento esto porque no sentí terror, ni angustia, ni un sentimiento de desprendimiento violento al tener tan cerca la muerte. Al contrario, yo lo veía como un cambio de estado. Y a los pocos días de este sentimiento, no sentí lo que llaman como el túnel,
que hay otras experiencias que se sienten en un túnel. No, yo me sentí pero como metido en un túnel, pero de luz. Sentí que estaba como volando en un halo de luz y veía abajo como episodios de mi vida que me habían marcado, como cuando hice la primera comunión, cuando se murió mi abuelo, cuando nació mi primer hijo. Era como si me estuvieran pasando la película de mi vida, como una forma de recordarme rápidamente cuáles eran los principales episodios de mi vida. A partir de ese momento comencé a luchar por volver a tener la noción de tiempo y de espacio. Llevaba ya tal vez 18, 20 días digamos, en esta lucha, entubado. Me comunicaba, escribía papelitos a mi esposa para contarle qué estaba sintiendo. Curiosamente me leyeron en esa época El general en su laberinto, que era el libro sobre los últimos días de Simón Bolívar, que son dramáticos, pues. Yo no sé por qué escogí una lectura tan lúgubre, pero no me producía ningún sentimiento negativo, al contrario, era otra experiencia de vida y de muerte que yo estaba asimilando en medio de esta situación en que estaba, en que tenía momentos de lucidez cuando ya la anestesia pasaba después de que me operaban o me hacían las curaciones. Comencé a tener momentos de lucidez y hay una experiencia que me gusta contarla porque es hasta divertida, y es que había un reloj de pared enfrente a mi cama de la habitación donde estaba recluido y el reloj marcaba las 4:20. Y yo me dormía, me despertaba y el reloj volvía a estar marcando las 4:20. Hasta que pensé que me había muerto, porque simple y sencillamente se había detenido el tiempo, y le puse a mi mujer una nota diciéndole: el reloj marca siempre las 4:20, ¿estoy vivo? Y ella inmediatamente le compraron la pila al reloj. El reloj comenzó a funcionar nuevamente y fue como si hubiera resucitado, por lo menos en el momento, respecto al tiempo, a la noción de tiempo. Y otro de los episodios que fue interesante es que yo quería ver verde. Yo estaba en una clínica de espaldas a unos lotes, a un potrero donde había vacas y había árboles, y yo sentía que detrás de mí había un espacio que me podía servir para acabar de afianzar mi deseo de vivir. Y entonces le pedí al médico que por favor, yo quería ver verde, que quería ver vida. Y el médico, que era además psiquiatra, entendió perfectamente cuál era el sentido y le dieron la vuelta a toda la cama del hospital. Y desde ese momento yo comencé a recorrer la noción de espacio, que completé cuando relacioné un tren que salía todos los días cerca al sitio donde yo estaba recluido a las 6 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde. En Colombia no tenemos muchos trenes ya, lamentablemente, como puede ser en España o en Europa, pero este era un tren casi que turístico que salía a las 6 de la mañana, hacía un recorrido y volvía exactamente a las 6 de la tarde. Entonces yo veía pasar y regresar el tren a las mismas horas, y ahí volvía a tomar la conciencia de lo que era la noche y el día, la noche y el día, y el espacio complementado con el tiempo. En esas estuve durante unos 30 días en cuidados intensivos, al final de los cuales pues yo le dije al médico que quería que me quitaran el tubo. El tubo era realmente una pesadilla porque no podía hablar, no podía tragar, una sensación de sed. Yo tenía todo el día una sensación de sed. Inclusive llegué a hacer una lista de las bebidas más refrescantes que me ha tomado en mi vida,
como para distraerme, y finalmente resolvieron que me dijeron, le podemos quitar el tubo, pero el tubo es para darle la anestesia cuando le hacemos las curaciones. Ya para entonces habían decidido una técnica muy agresiva que se utiliza todavía en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, que era dejarme con el abdomen abierto. Como me estaba infectando, pues las bacterias de la infección eran aerofóbicas, es decir, el contacto con el aire las mataba, y entonces me dijeron, bueno, le podemos quitar el tubo, pero le toca aguantar las curaciones a palo seco, es decir, sin anestesia. Y me trajeron unas personas que eran expertas en cuestión de partos y de traer bebés al mundo, que me enseñaron a respirar y a manejar la respiración en función de atenuar el dolor. Yo entonces me hacían la curación con bisturí y yo aprendía a manejar el dolor con la respiración, algo que todavía hago, por ejemplo, cuando voy a la dentistería, a la odontología, todavía acostumbro a manejar el dolor con este sistema. Bueno, para hacerles el cuento corto, pues pude salir del hospital, estuve como un par de meses en recuperación, estuve en una zona campestre que me sirvió muchísimo para reencontrarme con la naturaleza, con la vida, para reflexionar sobre mi futuro, y tenía pues dos caminos: o seguía en la política y seguía activo. Ya yo había recorrido un camino en mi carrera para ser presidente de Colombia, o me retiraba. Y entonces me dedicaba a un tema totalmente distinto. Y tomé la decisión de seguir porque primero creí que al salvarme había adquirido una especie de compromiso, sobre todo con la gente que me estaba apoyando y también con Dios, de seguir adelante. Y eso lo desarrollé yendo. La primera salida pública que hice fue ir a la iglesia, que tal vez María Paulina la conoce, aquí en Bogotá, que se llama la Iglesia del Divino Niño. Aquí hay Claro que sí. un culto muy, muy ferviente al Divino Niño, que es como la imagen del Niño Jesús, que lo adoran en un barrio de Bogotá, que tiene unas iglesias grandísimas, se llama el 20 de julio. ¿Por qué fui a esa iglesia a protocolizar mi reencuentro con la vida? Porque cuando yo estaba en cuidados intensivos, yo sentía como unas campanitas. Cada vez que me movía sentía como campanitas. Entonces yo dije, ¿será que me fui para el cielo? ¿Qué es lo que pasa que siento estas campanitas? Pues no, eran las enfermeras que me cuidaban, que eran devotas del Divino Niño, y ponían en las sábanas unas medallitas que sonaban cada vez que yo me movía. Entonces esas eran las campanitas que yo sentía. Esa devoción y esa fe de la gente también es curativa, también tiene un poder curativo, porque es como una energía positiva de la gente que deposita en Dios, o deposita en cosas en las cuales cree las posibilidades de una salvación, de un mejoramiento, como fue mi caso. Y así volví a la política y regresé exactamente al mismo sitio donde quería llegar cuando fui víctima del atentado. Volví al aeropuerto, llegué a la ciudad de Cúcuta, donde iba a lanzar mi campaña, y ahí volví a comenzar. Esa vez no pude ser presidente, no gané, pero a los 4 años volví a intentarlo, pude ser presidente. Y seguramente ustedes estarán interesadas en saber de qué me sirvió la experiencia. Esa era la pregunta que me querías hacer. Sí, 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 pero antes, si me permite, Sí. varias cosas. Una, que claro, ha tenido muchas vivencias, porque son vivencias, no son pensamientos, usted las ha vivido,
ha vivido el estar fuera del cuerpo. Usted habla de que estaba en esa pared y se estaba viendo, y me imagino que estaba escuchándolos. Ha hablado de que estaba fuera de espacio y de tiempo, de una sensación de paz todo el rato, no lo vivió con miedo. Ha hablado de ese túnel de luz, ha hablado de que ha visto a seres que habían fallecido y se ha comunicado con ellos en cuanto que le decían que fuera con ellos. Ha visto retrospectivamente los momentos más importantes de su vida y ha tenido muchos puntos de las experiencias cercanas a la muerte. No todas tienen los mismos, ni todos, pero usted tiene muchos. Varias preguntas. Una, si después de haber vivido esto, ¿usted tiene miedo a la muerte? A ver, primero, no tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte. La muerte para mí es como un cambio de estado. Lo que le tengo miedo es al sentimiento que produce la muerte en los seres queridos. Claro. Porque realmente es un dolor difícil de manejar, porque es el que yo he experimentado respecto a la muerte de mi madre, de mis hermanos, en fin. Tuve quizás una experiencia reciente que afirmó mi concepción sobre la muerte misma, que fue la experiencia de la pandemia. Quizás durante la pandemia tuve oportunidad de hacer unas reflexiones mucho más profundas sobre el sentido de la muerte. Tuve la oportunidad de leer un libro que se llama el libro tibetano Los Muertos, que me enseñó a manejar el tema de la muerte y me enseñó a encontrarle un significado mucho más profundo, más espiritual, más cultural inclusive al tema de la muerte. Pero además me sirvió la experiencia para redimensionar mi propia percepción de los acontecimientos, de las dificultades, de los obstáculos. O sea, yo pensaba si logré superar la prueba tan importante de la vida, pues ya hechos que para mí eran un conflicto o un dolor de cabeza o eran casi que insolubles, en el desarrollo de la presidencia, por ejemplo, que viví como todos los presidentes de Colombia, dificultades que estaban muy relacionadas con temas muy dolorosos como el asesinato de personas, el secuestro de niños, etcétera, pues uno realmente se llenaba de vida para poder enfrentarlos y tenía la capacidad de observarlos, yo creo que con una visión totalmente distinta. No una visión catastrofista, sino una visión, digamos, de que podría superarlos. Podría superarlos si se comparaban con lo que era, lo que llamaba Nietzsche, la llegada al puerto definitivo, que es la muerte. De tal manera que creo que eso me sirvió para eso, me sirvió para redimensionar los hechos con los cuales tuve que ver durante el gobierno. Y quizás una circunstancia, no sé, que no la he comentado públicamente, pero he tenido oportunidad de llegar a acompañar a ciertos amigos que se han ido precisamente en el momento en que están muy cercanos a la muerte. No sé por qué circunstancias, pero me ha pasado unos 5 o 6 casos de que digo, hoy tengo que ir a ver a este amigo y finalmente cuando voy, como que se precipita un desenlace o no sé, como que les quisiera transmitir el hecho de que la muerte no es una tragedia, de que si están muy enfermos, como me ha pasado con varios de ellos, o ya tienen una edad, de que uno puede dar el paso tranquilamente y de que se pueden ir tranquilamente.
Eso no solamente con ellos, sino también con sus familiares, para que los dejen ir, para que los dejen ir. Cuando ya no hay, las circunstancias son irremediables, pues. No sé, yo creo que esa experiencia que viví yo, de alguna manera la transmito a personas que están luchando por quedarse o por superar una situación que parece ya irremediable, como por ejemplo un hermano que tenía un cáncer de cerebro y estaba sufriendo muchísimo y no quería quedarse, vivir inválido. Yo lo entendí perfectamente y le di pues el estímulo para que él diera el paso. Qué importante, qué importante. Todas esas personas han tenido el regalo de tenerle a usted al lado para que no tuvieran miedo de dar el paso, porque la vida sigue, y también para que los familiares, muchas veces aferramos a las personas y no les dejamos ir, y para que soltasen, porque ellos van a estar mucho mejor. Ellos van a ese cambio de dimensión o ese cambio de plano en el que ya no hay un cuerpo físico y no hay dolor, ¿no? Así es. Otra cosa que me ha gustado mucho que ha comentado es el poder de la oración. Yo quisiera añadir que hay muchos estudios científicos a doble ciego, sin saber el paciente que están rezando por él, ni el que reza saber por quién está rezando, y ha habido diferencias significativas en la evolución de estas personas que recibían estas oraciones. Hay un poder en la oración. Y por último, ahora sí voy a la pregunta que le quería hacer: ¿en qué ha cambiado, si es que ha cambiado, su vida, sus valores a raíz de esta experiencia? Bueno, pues yo creo que muchísimo. Cuando uno sabe que la vida es como un intervalo entre el nacimiento y la muerte, pues como que disfruta más la vida y puede tomarse la vida en sorbos y puede disfrutar circunstancias que quizás en otra dimensión no tendrían tanta importancia, como por ejemplo disfrutar estar con un nieto o disfrutar un atardecer, o ver un paisaje bonito, o poderle ayudar a las personas. Yo toda la vida mis programas, digamos, mi proyecto político ha estado muy ligado a ayudarle a la gente. Entonces creo que de alguna manera esta circunstancia, estar tan cerca a un cambio, a este cambio de estado, pues le da a uno una sensibilidad especial respecto a la gente, a su sufrimiento, a sus posibilidades de salir adelante en la vida. Creo que en ese sentido me cambiaron, me hizo una mejor persona quizás. Quizás a veces uno no se da cuenta, pero es la vida la que lo vive a uno y no uno vivir la vida uno mismo. Entonces creo que aprendí a vivir la vida, a gozármela, a disfrutar los éxitos de las personas que están con uno, a redimensionar el papel de un político que a veces es muy egoísta con su familia, con la gente cercana, a poderlos disfrutar en ese sentido. Yo creo que me sirvió para eso y me sirvió para, sobre todo en Colombia, que hay tantas dificultades, hay tantas expresiones lamentablemente de violencia, para encontrar los antídotos de esa violencia que aquí están llenos, que empieza por el reconocimiento del otro y el reconocimiento de los valores del otro. Fue como
más espiritual la sensación que aprendí a tener con esta experiencia. Pues muchísimas gracias, súper interesante. María Paulina, ¿deseas hacerle alguna pregunta? Sí, yo quisiera primero mencionarle que me causa me llama muchísimo la atención ver su sensación de paz que transmite cuando habla de todas estas cosas y de lo que usted ha aprendido de todo esto. Y quisiera preguntarle, ¿tuvo en algún momento alguna prevención de conversar sobre todas estas sensaciones y sobre la manera como ellas le habían cambiado su imagen alrededor de la muerte? La verdad no, un poco por lo que decía antes, yo creo que tengo casi que el deber o la misión de transmitir este mensaje, que no es un mensaje de resignación, que no es un mensaje amarrado a las ideas que uno pueda tener sobre el más allá o el más acá, sino es un mensaje humano, de que tenemos que aprender a vivir con esta posibilidad absolutamente cierta, que es que en un momento nos tenemos que ir o nos vamos simple y sencillamente. Entonces yo acostumbro a aceptar estas invitaciones con placer, porque creo que así puedo ayudar a gente que de golpe todavía no ha entendido el hecho ineluctable de este paso definitivo o tiene miedo al dolor o tiene miedo al más allá, para que la gente, independientemente de sus convicciones personales, entienda que esto es algo tan natural como la vida. Pues muchísimas gracias, doctor Samper. Y para terminar, ¿quiere añadir algo más a las personas que nos están viendo? Pues un mensaje de optimismo, quizás, y vivan la vida, que la vida es muy bonita como para que uno la experiencie pensando solamente cuando no la tiene. Y cuando la vayan a perder, no se afanen, que de todas maneras no es algo tan dramático como uno piensa o ve en las películas. Es un cambio de estado y algo seremos después de lo que somos. Doctor Samper, ha sido un placer estar con usted y que nos contase su experiencia y le estamos muy agradecidos por su espacio, por su tiempo. Gracias, hasta siempre. Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día.